Si un cliente te pregunta sobre vino tinto, pues como tú ya le has indicado todos los diferentes vinos tintos que tenéis en vuestra bodega, pues enseguida vas a ver todos los que tenéis y le puede decir, ¿y en cuál de todos nuestros vinos estás interesados? ¿Te interesa más un sabor dulce o un sabor más seco? Y entonces si le dices seco, vale, pues entre estos tenemos una variedad de tantos vinos. Y según lo que tú quieras llegar a a personalizar esa conversación, pues puedes llegar o sea, a una personalización bastante compleja, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo en estos casos de creación de agentes o de automatizaciones que es mejor hacer algo primero fácil, comprobar que funcione y poco a poco ya ir escalándolo y subiéndolo de nivel. Entonces, básicamente, en resumen, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer un agente de IA? Sí va a poder responder vuestros mensajes, va a poder responder dudas básicas, va a poder atender a clientes de forma coherente, siempre que vosotros lo hayáis enseñado de forma coherente. Puede crear textos siguiendo el estilo que le hayáis definido. Puede trabajar sin que tú tengas que estar pendiente, pero sí aquí es importante y resaltaría que antes tenéis que hacer pruebas con él e ir haciendo correcciones con las cosas que no estén del todo como vosotros queráis que estén. Y pues pueden hacer cualquier tipo de preguntas para completar información. Es decir, que una IA no solo va a dar respuestas, sino que también puede interactuar con el usuario para conocer más datos. ¿Qué no puede hacer? No puede dar más de lo que tú le hayas dado. Entonces tampoco va a poder resolver situaciones complejas, ¿vale? Que tengan carga emocional o conflicto. Ni va a poder tomar decisiones delicadas, ni adivinar nada sobre tu empresa si tú no la has entrenado. O sea, no va a adivinar. Y aquí corremos el peligro de que cuando no le hayamos dado suficiente información ni le hayamos dado las instrucciones suficientemente bien, de que tienda a la inventiva, ¿no? Pero para eso están las instrucciones de que no se invente nada. Entonces, si hablamos de agentes de IA, podemos diferenciar diferentes tipos de agentes. Unos serían los internos, es decir, los que yo puedo usar como empresaria para mi día a día, pues desde que me ayude con la redacción de emails, de contenidos, a organizar información, a generar nuevas ideas, a hacer tareas repetitivas que hago yo dentro de mi empresa, todo este tipo de tareas, ¿no? Que hago yo, pues que me ayude a hacer la IA de una forma mucho más eficiente. Y luego también lo que viene siendo un agente externo, al final, que tiene una acción más allá de mi negocio, dentro del negocio, sino fuera de él, pues respondiendo directamente a usuarios, ya sea en WhatsApp, en otras redes sociales, resolviendo dudas, filtrando consultas, informando, recogiendo datos. Todo eso sería un agente externo, ¿no? La funcionalidad de un agente externo. Y luego ya sí está los agentes pues que están automatizados, es decir, tú le has indicado cómo debe de actuar de forma muy específica para cada situación. Entonces, luego aquí hay flujos complejos, que no creo que nos dé tiempo a verlos, en los que sí les podéis hacer como una especie de diagrama o una especie de ramificación de interacción según lo que vosotros la hayáis programado. Es decir, por ejemplo, yo en mi día cuando empecé con la programación de la IA, pues le decía, primero intenta averiguar si el cliente está interesado en un servicio del departamento offline o del departamento digital. Si te preguntan sobre el departamento offline, intenta remitirles a este número de teléfono o a este email o intenta siempre pedirles el nombre, el email y dile de estos servicios de offline en cuál está interesado. Si te dice que está interesado en el alquiler de una valla, remítele a las que tenemos disponibles. Entonces ahí viene un flujo automatizado que tú tienes que programar, ¿vale? Y que pues puede ser todo lo complejo que tú quieras. O luego puedes tener lo más simple posible, que es cualquier persona que nos escriba, mándale esta URL para que agenda una reunión, por ejemplo, y ahí ya solo tienes una programación. Entonces, por eso digo muchas veces ir a lo más básico y de ahí pues podéis haciendo pruebas más complejas.
Vale, pues vamos a ver primero por encima cómo se puede definir, o sea, qué se debe tener en cuenta para crear un agente y luego vamos a crear uno. Primero debemos definir la misión del agente. Podéis tener varios agentes, entonces la idea es que cada agente tenga una misión y una personalidad muy concreta. Y le podéis, incluso le podéis decir cómo debe de actuar y le podéis definir quién es, le podéis poner nombre, le podéis decir, eres Roberto, un especialista comercial que te vas a encargar de atender a todos los potenciales clientes que quieran gestionar reservas en mi casa rural. ¿Vale? Y vas a resolver todas las dudas que puedan tener al respecto. Y luego puedes tener otro agente que sea tu especialista en creación de contenidos. Y entonces les vas a decir, oye, tú eres Marta, eres una experta marketera, tienes un montón de conocimientos sobre SEO y sobre storytelling y vas a ayudarme a redactar los textos para mis publicaciones en redes sociales, que luego todo esto pues lo acompañaréis con los conocimientos que le vais a aportar, ¿no? Pues como esto, podéis tener tantos agentes como creáis que necesitéis para diferentes acciones dentro de vuestro negocio. Entonces también pues, puede ser interesante que defináis qué departamentos, y entiende departamentos como acciones que tienen como rangos de actuación diferentes, porque no vamos a mezclar a un comercial con un marquetero o con alguien que se dedica a analizar licitaciones, ¿vale? Van a necesitar conocimientos diferentes, incluso personalidades y tonos diferentes, porque, por ejemplo, para la redacción de una propuesta para una licitación, pues yo querré a una persona pues que sea pues más correcta, que analice todo más al detalle, que lo estructure todo de una forma mm, como paso a paso pero completa. Le definiré cuál es su forma de analizar los apartados de una licitación, cuáles deben de ser siempre los primeros que debe de resumir, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno va a tener diferentes formas de actuar. ¿Por qué digo esto? Porque como le solicitéis o tenga como demasiadas cosas diferentes entre sí que hacer y su misión es como confusa, él también lo será. Y entonces no será, no conseguiréis buenos resultados con él. Luego, y esta para mí diría que es la parte más importante, junto con la de las instrucciones, es darle el conocimiento que necesita, porque si al final vais a usar vuestra IA para que os escriba guiones que generen conversiones en redes sociales, le vais a tener que enseñar qué es lo que está ahora mismo en redes generando conversiones y las estructuras de guión que funcionan y las que no. Aparte de que le vais a tener que dar una información súper detallada de vuestra empresa, todo vuestro branding, todo vuestro tono de marca, todo lo que representáis como misión, visión, valores, todo lo que podéis llegar a hacer, todo lo que no podéis llegar a hacer como marca ni comunicar en redes. Le podéis mostrar cuál es vuestra competencia directa, le podéis compartir las estrategias que estén haciendo vuestra competencia directa. Podéis compartirle las campañas publicitarias que estén haciendo vuestra competencia. Podéis formarle con todo esto y cuanto más sepa de vosotros, de vuestro buyer persona, de vuestro modelo de negocio, de vuestro mapa de experiencia de usuario, realmente más os va a ayudar porque más podréis especificar en vuestras peticiones. Vamos a planear hacer el calendario de contenidos para diciembre, teniendo en cuenta que quiero lanzar la campaña de Navidad junto con otros contenidos que sean formativos y de responsabilidad social corporativa. Y quiero que organicemos, según las diferentes fases de conversión de mis clientes, diferentes tipos de contenidos. Uno que estén en la fase de reconocimiento, otras de consideración y otras la de fidelización. Entonces, si tú le das toda esta información, te va a dar una serie de contenidos que realmente estén basados en lo que le acabas de pedir. No te va a dar contenidos así como así. Te va a dar exactamente lo que le estás pidiendo y sobre todo
basándose en una estrategia coherente, no de cualquier otra forma, ¿vale? Porque si no, realmente, pues te inventará y te dará cosas que a lo mejor ni van con tu marca ni van con los objetivos de tu marca. Entonces aquí es muy importante todo eso. Yo quería hoy también compartir con vosotros una pequeña plantilla que ahora os pasaré por el chat, que básicamente es para que os haga reflexionar un poco sobre el mapa de empatía de vuestro buyer persona, vuestro mapa de experiencia de usuario y vuestro modelo de negocio, para que el día de mañana los podáis rellenar y lo podáis compartir con vuestra gente de IA, porque conociendo toda esa mini base de vuestro negocio va a poderos ayudar mejor a no tener esa información, ¿vale? Luego, súper importante, marcar el estilo y el tono que debe usar. Yo he de decir que llevo, pues, diría que un poco más de un año entrenando a mi ChatGPT y tiene un tono bastante mío. O sea, realmente yo me identifico con mi chat GPT, pero claro, yo es que lo uso horas cada día. Entonces, esto es algo bastante peculiar, o yo al menos, por el hecho de trabajar tanto con ChatGPT, eh, pues puede llamar mucho la atención, ¿no? Porque muchas veces yo he compartido respuestas de mi ChatGPT con conocidos míos y se quedan un poco como sorprendidos del tipo de respuestas que me da, ¿no? Y me dicen, Jobar, mi GPT no me habla así. Y les digo, bueno, pues porque será que tú no les hablas así, porque al final lo único que hacen es aprender de ti. También pueden aprender de las indicaciones que tú les des. Entonces, bueno, pues yo aquí lo único que os digo es que tengáis muy definido al final los tonos con los que queréis trabajar. Tanto vuestra marca como pues, no sé, o sea, al final la IA obviamente es una inteligencia artificial, pero llegas a compartir muchísima información y muchas cosas con esa IA. Yo la hablo bastante educadamente. Entonces, lo bueno que tiene eso es que, por ejemplo, yo hay veces he tenido que gestionar procesos muy complejos en los que me he podido sentir bastante frustrada, sobre todo a veces en temas de programación compleja en estructuras de IA, yo he ido haciendo esa programación ayudada de la propia IA. Y cuando me quedo bloqueada y llevo media hora muy bloqueada con algo y le vuelvo a pedir a lo mejor el mismo paso a la IA, es capaz de identificar mi frustración sin yo decírselo y me puede hablar en un tono que me puede ayudar a gestionar esa frustración, lo cual a mí me parece sorprendente personalmente. Es decir, que yo le haga por tercera vez la misma pregunta y le diga, me he quedado atascada en este punto, lo estoy intentando, pero no puedo avanzar, y me diga, no te preocupes, lo estás haciendo genial, has avanzado muchísimo. Vamos a centrarnos de nuevo en este paso, que ya verás que seguro lo conseguimos. O sea, al final, que mi IA que por cómo la he configurado yo, sea capaz de motivarme en momentos de mi trabajo en los que yo pues me levantaría, me iría y no cogería el ordenador hasta el día siguiente, pues me parece algo bastante interesante. Y claro, si vosotros conseguís hacer algo parecido con vuestra IA, que sea al final un acompañante más en tu emprendimiento, que no deja de ser una inteligencia artificial, no es una persona, pero te va a acompañar en procesos. Y muchas veces también está ese acompañamiento, la diferencia es en cómo puede ser ese acompañamiento. Si tú al final educas a tu día para que te motive en momentos difíciles o en tareas que son muy aburridas, pues sinceramente creo que te puede hacer más ameno el trabajo y esto creo que es algo de lo que no se habla, pero que tiene un impacto muy importante en la productividad y en la resolución de problemas. Por lo menos es algo que yo he podido vivir personalmente en mi experiencia. Entonces, cuando vayáis a trabajar con un chat GPT, con un GPT concreto, os animo muchísimo que lo configuréis
para que os puedan no solo ayudar, sino acompañar, ¿vale? En procesos, porque aunque ellos no sean psicólogos, pero saben procesar y entender lo que es un proceso complejo y saben procesar y entender cuáles son los patrones de lenguaje que pueden ayudar a hacer un proceso complejo más ameno, ¿vale? Entonces, nada, esto sí me parecía interesante compartirlo. Luego aquí está muy importante decirle de una forma muy concreta lo que no deben de hacer. Desde que no inventen precios, porque puede ser que un cliente les pregunte y ellos se lo inventen. También le podéis decir que no hablen de los precios de la competencia, que no hagan comparativas, que no les digan si sois más baratos o más caros. Les podéis guiar en temas que sean delicados, lo que no puedan hacer y cómo deben de actuar cuando se vean como sometidos a preguntas de respuestas delicadas, ¿vale? Y luego muchas veces creo que es importante la parte de indicarles cómo de largos deben de ser los textos, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que más tengo que pulir muchas veces es la longitud de las respuestas que da. Entonces aquí podéis también trabajar mucho en indicarle para qué plataforma van a mandar los mensajes que se adapten a la longitud de los mensajes que se suelen trabajar en esa plataforma. Incluso les podéis indicar que nunca dé una respuesta que supere las X palabras, ¿vale? Y luego que no improvise, que no invente, que no dé nombres ni enlaces inventados. Y aquí os voy a contar un ejemplo que me pasó a mí cuando estaba programando mi GPT. Y era que yo le di mucha información, incluso le di la URL a mi página web para que pues puede traquear y monitorizar toda la información que aparece en mi página web. Y entonces le hice dos preguntas. Le dije, ¿cuál es la persona responsable del departamento de marketing digital y cuál es la persona responsable del departamento de rotulación? Y pues la del digital lo respondió bien y el de rotulación dijo que era Santiago. Y en mi empresa no existe ningún Santiago. Entonces, pues ahí ya sé que le tengo que corregir de que no se invente información y que no le he facilitado pues ese dato. Entonces, aquí algo que me parece muy interesante antes de lanzar ningún GPT al público es hacer muchas pruebas internas, que todo tu equipo, que toda tu familia, los amigos cercanos le facilitéis acceso al GPT y les empieza a lanzar muchas preguntas y que vayáis aprendiendo realmente cuándo lo hace bien, cuándo lo hace mal y le podáis enseñar con ejemplos de su propio uso. Aquí lo has hecho bien, así no lo debes hacer nunca más, ¿vale? Que en esos documentación que tú le adjuntes le digas, este ejemplo es como debes de responder, este ejemplo es como no, ¿vale? Entonces todo eso también lo tenéis que corregir. Y por eso os decía, lo más importante muchas veces es añadir ejemplos reales con respuestas que sean buenas. Entonces, si ya tenéis una serie de preguntas que vosotros sabéis que queréis que responda, pues se las adjuntáis en vuestra documentación, ¿vale? Aquí, una de las tareas que deberíais de hacer de cara a llevar este mini proyecto a la realidad es, pues primero, antes que nada, tener un buen guión de este tipo de preguntas frecuentes, tanto las preguntas como las respuestas. Y pues una de las cosas que vais a tener que hacer son como este tipo de documentos, tanto la misión, todos los documentos de conocimiento, un documento que le enseñe cuál es su estilo, un documento que le enseñe qué es lo que nunca debe hacer, ejemplos y las preguntas más frecuentes. Entonces, es, por ejemplo, si queréis llegar a la práctica, la creación de un agente de guía, esto sería una de las cosas que tendríamos que dejar preparadas, ¿vale? Para la próxima sesión. Entonces, ahora vamos a ver cómo crear el primer agente vuestro sin programar, porque no necesita programación. Es verdad que lo que sí se necesita, en este caso en concreto que yo he elegido, que es ChatGPT, porque es la herramienta que yo llevo usando pues ya desde hace bastante tiempo,
pues se necesita tener ChatGPT y es verdad que se necesita estar en una versión de pago. Ahora creo que hay diferentes versiones de pago. La que yo tengo es de unos 17 euros, pero creo que existe otra que es de 4 euros, que también te ofrece la creación de un agente, ¿vale? Entonces, si queréis, veo el paso a paso por aquí, pero nos vamos directamente a ChatGPT para verlo. Ahora cuando vayamos a entrar en ChatGPT vamos a ver que en una barra lateral a la izquierda hay una parte donde están los GPTs y ahí vamos a crear uno nuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre, que ya cada uno pues le puede poner el nombre que quiera. Y luego vamos a ir rellenando los diferentes huecos, desde qué rol tiene, la misión que tiene, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, los tonos que queremos que utilice y ejemplos. Todo esto, en realidad, son documentos que pues tenéis que tener previamente. Y finalmente lo que haremos es alimentarlo con muchísima, muchísima, muchísima documentación. Cuanto más, mejor. Y luego, una vez lo hayamos creado, pues lo que podemos hacer es probarlo con preguntas y observar cómo actúa. ¿Realmente suena como queremos que suene? ¿Responde rápido? ¿Falta información? ¿Es demasiado corto? ¿Es demasiado largo? Todo este tipo de cosas serán muy importantes. ¿Para qué? Pues para, según todo lo que veamos que nos dice, podamos eh, pues ajustarlo, ¿no? Decirle, mira, pues, y todo esto en la parte de conocimientos, debe de ser más breve, tienes que usar un tono más cercano, tienes que preguntar siempre estas cosas antes de dar el precio o no debes de dar el precio, tienes que crear respuestas pensadas para esta plataforma, cuando te pidan ideas, da 3, no 20, lo que sea. Y luego simplemente lo puedes ya dejar guardado y personalizado con un icono o imagen, ¿vale? Entonces, una vez tienes tu agente, ya lo puedes usar pues para lo que tú lo hayas básicamente configurado, ya sea pues para creaciones de contenido, para dar respuestas a clientes, para generar posts, para lo que sea. Entonces vamos a hacerlo ahora. Os voy a enseñar la herramienta de ChatGPT, ¿vale? Y en esta parte de aquí, donde pone GPT, estos son agentes, ¿vale? Que yo he ido creando, que me los he ido inventando para hacer cosas divertidas. Este es uno que he creado con la información de mi empresa. Este es uno que estuve creando para otra formación, para enseñarles, por ejemplo, cómo lo puedes usar para incluso para cosas personales también, aparte de profesionales. Y este es uno que uso yo, pues, para divertirme. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Le tenemos que dar aquí en GPT en explorar y aquí a la derecha, arriba, vamos a ver el botón que dice crear. Cuando pulsamos, normalmente, para que lo sepáis, lo que pasa que a mí siempre me aparece ya aquí porque lo tengo configurado así, pero os va a venir esta parte de aquí, ¿no? Pero donde tenemos que irnos es aquí a configuración. Aquí es donde vais a poderle poner un nombre, una descripción, unas instrucciones, iniciadores de la conversación, cuando lo vayáis a usar vosotros dentro de ChatGPT. Aquí es la parte de conocimiento donde vais a cargar los archivos y luego le podéis indicar también qué modelo queréis que utilice de todas las versiones que tiene ChatGPT. Yo aquí, por ejemplo, no le pongo casi nunca modelo recomendado. Lo que sí suelo codificar es las funciones que le dejo aquí. Porque tú puedes limitarlo para que no pueda buscar en Internet y entonces solo va a tener como rama de conocimiento lo que tú le hayas dado. Y yo normalmente siempre bloqueo lienzo y generación de imágenes cuando va a ser para algo externo, pues porque no quiero que me consuma demasiada carga de datos y porque realmente lo único que quiero es que responda en base a lo que yo le he facilitado. Pero bueno, en este caso le vamos a dejar que busque en Internet. Aquí, por ejemplo, si quieres que interprete código o análisis de datos, pues esta opción es bastante buena. Entonces, si quisiésemos hacer un ejemplo, y luego aquí le podéis poner una fotografía, que yo es que justo ahora creo que no tengo así como ninguna fotografía dentro de mi ordenador. Entonces, tengo como
mil millones de capturas de los procesos que he ido haciendo. Pero bueno, aquí lo podéis personalizar, le podéis poner una foto graciosa. Imaginaros que queremos crear un ayudante para crear contenidos. Le vamos a poner un nombre de persona, si queréis. Le podemos llamar Violeta. Violeta. Y su descripción es que es especialista en marketing digital. Aquí le podríamos dar las instrucciones. Y fijaros, yo aquí voy a hacer algo bastante, pues que me ayuda mucho. Le voy a decir a mi propio chat GPT, hola, estoy creando un GPT especialista en marketing digital y quiero darle unas instrucciones detalladas. Ayúdame a crearlas teniendo en cuenta las tendencias de marketing digital en creación de contenidos y en SEO, por ejemplo, porque voy a trabajar solo SEO y creación de contenidos. Pues, a ver qué me dice mi chat GPT, porque seguramente de ahí a lo mejor le tenga que dar alguna indicación antes de quedarme con la respuesta que me valga. Bueno, hoy he tenido a mi GPT muy saturado, así que está tardando más de lo normal en responderme. También, como veis aquí, está haciendo una búsqueda bastante completa en diferentes fuentes de información que están especializadas en marketing digital, ¿vale? Está haciendo una búsqueda bastante amplia dentro de Internet. Aquí depende un poco de cómo lo tengáis codificado o qué versión de GPT estáis utilizando y la complejidad de la petición que le hagáis puede tardar más o menos. Yo antes que estaba haciendo un proceso de configuración en un funnel de IA, pues me tardó en dar una respuesta de 8 minutos. Entonces, bueno, depende un poco de lo que le preguntéis. Aquí, por ejemplo, nos está ya redactando algunas cosas concretas. Yo a veces, y os voy a dar aquí un tip, esta ha sido una pregunta bastante genérica, a veces lo que hago es tener conversaciones por partes con ChatGPT. A lo mejor en vez de preguntarle esto directamente, le hubiese preguntado aquí. Créame un índice de todos los temas de los que debería ser especialista mi agente en marketing. Y luego le hubiese dicho, hazme un índice de cada tema y luego hubiese desarrollado todos los apartados de cada tema. O sea, hubiese creado un documento bastante contundente, o sea, con bastante criterio. Aquí me está hablando de los roles y los propósitos. Pues lo podéis revisar para ver si tiene cosas con las que estáis de acuerdo o no. Os habla de los contextos en tendencias, en contenido del User Generated Content, en SEO, en formas de trabajar, contenidos para redes, adaptar el contenido para cada red, contenido de SEO para blog. Aquí yo, por ejemplo, pues mira, esto porque yo soy súper pesada con mi ChatGPT cada vez que le digo que me ayuda a crear contenido con el tema de los Hs, que si no se lo pido, muchas veces no se los pone. El estilo de redacción, por ejemplo, español neutro, o ya vos podéis aquí también pues, señalar si no queréis que sea neutro, que sea otro tipo de español. Por ejemplo, yo qué sé, yo soy andaluza, ¿no? Y a lo mejor puedo decirle que utilice jerga andaluza o cualquier tipo de cosas, ¿no? De expresiones pues más de gaditanas o lo que sea, porque si yo tengo una marca que al final pues tiene base en Cádiz y quiero que también jugar con eso dentro de mi tono, pues también se lo diré. Pero bueno, como esto es para una prueba, tampoco le vamos a dar mucho trasteo a esto. Se lo voy a copiar exactamente así como está. Se lo voy a poner aquí. Y luego, indicarles la conversación. Como va a ser para mí, esto es lo que yo me voy a encontrar cada vez que yo le quiera preguntar algo. Entonces le voy a decir, como si yo me lo estuviese diciendo a mí, ¿vale?
quieres crear un post para tu web.